12, el libro de Génesis capítulo 12, el versículo 1. Génesis capítulo 12, el versículo 1. Gloria a Dios. Nos compartía Alecitos que hay unas cosas que son muy importantes y son bíblicas. Todo nos ayuda ¿para qué? Para bien. Y le ayudó para bien que los vecinos le hayan puesto música, que no lo hayan dejado dormir. Sí, para bien, toca salir de acá. Y a veces Dios le incomoda a uno en el lugar que uno está, precisamente para que uno salga, pero a veces uno como que le gusta sufrir, como que uno ya acostumbrémonos a esto, así aquí no, hay que salir, hay que mirar las oportunidades que Dios nos da. En el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. Mire, hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente acá. Dios habla con Abraham y dice que tiene que salir de dónde, de su tierra, de la casa de su padre, que se tiene que mover de ahí, porque lo va a llevar a otro lugar que le va a mostrar. No dijo, no hizo Dios te voy a mostrar esto, o le mostró a donde lo iba a llevar. No, mostraré, es algo más adelante, algo más, ¿sí? ¿Qué era lo que Dios quería? Que Abraham obedeciera a su palabra para él poderlo bendecir. Entonces lo primero que notamos aquí es que ¿qué es lo primero que Dios quiere? Que nosotros ¿qué? Obedezcamos a su palabra. No hay bendición si no hay obediencia. ¿Sí? No hay bendición si no hay obediencia. Entonces lo que vemos de Abraham es que Abraham, él toma la decisión precisamente de salir de la casa de su padre y de la tierra donde él habitaba, pero algo que hizo Abraham es que él se movió, fue también por una palabra de Dios. ¿Por qué nos tenemos que mover? Por una palabra de Dios. No estoy diciendo acá porque corre el riesgo de que muchos hermanos digan: voy a hacer lo que hizo Alex. Entonces corre el riesgo y sus riesgos, porque Dios no le ha dicho a usted nada. Notamos en el testimonio que Dios le había hablado a él. ¿Sí? Dios le habló a él en sueños, en muchas maneras le habló Dios, que él tenía que moverse de ahí. Tal vez Dios te hable a ti y te diga: es que esto es lo que yo quiero hacer contigo, porque algo que pudimos ver es que Dios sí tenía un plan maravilloso con él. Y yo creo también que Dios tiene un plan maravilloso con cada uno de nosotros. ¿Sí lo creen o no lo creen? Yo creo que sí. Entonces, como Dios tenía ese plan, dijo: vas a hacer esto, o sea, le dio las pautas. Lógicamente que al comienzo no fue fácil, pero Dios sabía hacia dónde lo quería llevar y Dios hizo toda una conexión. Le da la estrategia de cambiarle el nombre a las gelatinas de pata por manjar colombiano. ¿Sí ve? O sea, es ver a Dios ahí en todo. Dios ponía un hombre en el camino para que lo ayude, ¿sí? Para que le dé la mano, porque fue Dios mismo. Entonces aquí lo que dice: y haré de ti una ¿qué? Una nación grande. ¿Cuál es? Le da una promesa: si tú obedeces, si tú sales de la casa de tu padre, de tu tierra, te voy a bendecir, voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a bendecir tu generación. ¿Cuántos queremos que Dios bendiga a nuestra generación? Entonces dice: haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Hasta el día de hoy, hasta esta fecha, si usted puede mirar, uno de los hombres más grandes, pues lógicamente nuestro Señor Jesucristo, pero uno de los hombres más grandes que existió a través de la historia ha sido Abraham. ¿Por qué? Porque de Abraham proceden, por no decir todas los musulmanes tienen como referente a Abraham, si es así. El pueblo cristiano tiene como referente a quién? Abraham. El pueblo católico como referente a quién? Y la gran mayoría de las personas de religiosos, pues siempre mira, nacen de Abraham. Engrandeceré tu nombre, le dijo Dios. Y hasta esta fecha podemos decir, más de cuántos años hará que fue escrito Génesis, como 4.000 años. 4.000 años después, el nombre de Abraham sigue siendo ¿qué? Grande, ¿cierto?
te bendeciré, será bendición, le dijo Dios. ¿Fruto de qué? De la obediencia. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes oyen la voz de Dios? Esa sería la otra pregunta. Porque ahí dice Abraham, o Jehová le dijo a Abraham, ¿cierto? Sal de tu tierra y de tu parentela a la ¿qué? A la tierra que te mostraré. La pregunta es, ¿quiénes oyen la voz de Dios? Esa sería la pregunta. ¿O cómo podemos oír la voz de Dios? ¿Cuántos de los que están en este lugar, honestamente, podemos decir que Dios habla? ¿Sí habla Dios o no habla Dios? Entonces, si Dios habla, porque Él continuamente está hablando, dice la Biblia, de muchas maneras, dice el libro de Josué, en el capítulo 32, capítulo 33, dice, Dios de muchas maneras le ha hablado al hombre. De muchas maneras le habla a Dios. A través de las circunstancias, a través de los sueños, a través de su palabra. O sea, Dios tiene infinidad de cosas para hablarnos a nosotros. Entonces la pregunta es, ¿quiénes escuchan la voz de Dios? Mire, escúcheme bien. Los muertos no escuchan nuestra voz. ¿Cómo dije? Los muertos no escuchan nuestra voz. Usted puede ir al cementerio y visitar a un familiar y hablarle y empezar a hablar con él y decirle, contarle su historia, pero el muerto no le va a hablar a usted. Tal vez usted en su inconsciente cree que el muerto le está hablando y empieza un diálogo con el muerto. Hay personas que hacen eso, ¿cierto? Que en el cementerio le sientan a hablar y mamita y papito y no sé qué, y sí, mamita, yo me acuerdo, y empiezan a traer otras a la mente cosas, pero el muerto no le está hablando. Está que usted mismo está ahí como creando, escuchando una voz. ¿Sí? Pero usted puede ir como hacen algunas personas, dice, cuando mi hija muere, yo me iba todos los domingos a visitarla. Entonces yo llegaba allá y le limpiaba la tumbita, le limpiaba, ¿cómo es que se llama esto? La lápida, y ya hablaba ahí. Varios domingos pasó así. Entonces, un día llegó una señora y estaba ahí al lado de la tumba de mi hija y llegó y hizo aquí así. Le pegó 3 puñitos a la tumba, a la lápida, así. Entonces yo me quedé mirándola y le dije, señora, ¿y usted por qué golpeó a la tumba 3 veces? Me dijo, porque es la única manera en que ellos nos escuchen. Y entonces todos los domingos que yo he venido, la niña no me ha escuchado. No, en serio. Así que entonces, cada vez que yo volvía a ir a la tumba de Karen, yo hacía así. Ya se me sentía tranquilo, ya me está escuchando. Pero hoy en día sé que la Biblia dice que los muertos nada saben y los muertos no van a escuchar la voz de los vivos. Nuestro Dios es que es vivo, Él es real, Él es vivo, Él es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Entonces, para poder escuchar la voz de Dios necesitamos estar ¿qué? Vivos. ¿Cómo necesitamos estar para poder escuchar la voz de Dios? Vivos. Vivos. Pero no estoy hablando de la vida natural. No estoy hablando de eso. Es que yo estoy vivo. Usted puede estar vivo física o naturalmente. Pero si usted no tiene, escúcheme bien, un nuevo nacimiento, pues no va a escuchar la voz de Dios. No va a poder escuchar la voz de Dios. En el libro de Génesis encontramos que el hombre pierde su relación, su comunión con Dios. Y cuando la Biblia nos habla que Dios le dijo a Adán y Eva que el día que de ese árbol comiera ciertamente ¿qué? Morirás. Génesis 2:17. La palabra morir significa perder en sí la vida de Dios, perder la comunión con Dios, perder la relación con Dios. O sea, lo que Dios está diciendo, ustedes van a perder mi vida y van a ser personas naturales, o sea, van a perder, en el griego original se conoce, van a perder la vida Zoe. En el griego original, ¿la vida qué? Zoe, que significa la vida espiritual, la comunión con Dios. Y van a tener la vida bios quiere decir vida natural.
Entonces lo que se perdió en el huerto de Edén fue la comunión, la vida de Dios. Por eso el libro de Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida cuando estábamos ¿cómo? Muertos. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a nosotros para poder escuchar la voz de Él? Necesitamos estar ¿qué? Vivos. Y para poder estar vivos, necesitamos hacer lo que hizo Nicodemo. ¿Recuerdan de Nicodemo? Vamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Capítulo 3, y ya vamos a terminar. Dice la palabra del Señor, dice capítulo 3, el Evangelio según San Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de ¿qué? ¿No qué? ¿No puede ver qué? ¿Qué necesitamos nosotros para ver el reino de Dios y para poder escuchar la voz de Dios? Nacer de nuevo. Usted no puede escuchar la voz de Dios si no ha nacido de nuevo. Usted no puede ser obediente a la voz de Dios si no ha nacido de nuevo. Usted no puede dejar el pecado si no ha nacido de ¿qué? De nuevo. A usted no le gustan las cosas de Dios sino que si no ha nacido de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, usted ama la palabra, ama la comunión con Dios, quiere escuchar la voz de Dios si ha nacido de nuevo, se deleita en la palabra, o sea, la ley, usted se alimenta. Usted dice, Dios hablándome. A él les dijo una palabra en Isaías 45, romperé ¿qué? Cerrojos, porque detrás de los cerrojos que hay unos tesoros que escondidos. Y él esperaba en esa promesa que Dios le había hablado. Otra persona la lee y dice, ¿quién sabe qué será cerrojos? ¿Quién sabe qué serán tesoros escondidos? Pero cuando tú has nacido de nuevo, la palabra de Dios se convierte en una promesa de vida para cada uno de nosotros. ¿Lo podemos creer? Cada palabra es una promesa. Yo creo, no sé, Dios me dice, Dios me habla. Y esa palabra empieza a ser nuestro alimento, empieza a ser nuestra vida. Entonces Jesús le dice a Nicodemo que si él quiere ver el reino de Dios, ¿qué pasa? Tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre natural, 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Preciso, porque es natural. Porque las cosas de Dios se han de discernir como espiritualmente, amado hermano. No tiene nada que ver aquí con religión esto. Tiene que ver con una vida nacida de nuevo por obra del Espíritu Santo en su corazón. Ahora, ¿qué pasa cuando usted y yo nacemos de nuevo? Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10, el versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 10, si no estoy mal, es el versículo 9. Sí. Primera de Samuel, capítulo 10, sí, versículo 9. Aquí encontramos en la Biblia el primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba el primer rey de Israel? Saúl es el primer rey de Israel. Y la Biblia dice, la palabra del Señor dice que la profesión, escúcheme bien, la profesión o la actividad de Saúl en ese tiempo era que el papá lo había mandado a buscar unas asnas que se le habían perdido al papá. Así. Ve, Saúl, y búsqueme estas asnas. Pero como Dios es poderoso y Dios tiene planes sobrenaturales,
El deseo de Saúl era encontrar las arcas del papá, pero el deseo de Dios para Saúl era que fuera rey. ¿Dónde? Sobre Israel. Así que la Biblia dice, aconteció, dice la palabra del Señor, luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿Qué pasó con Saúl? Dios le mudó, le transformó ¿qué? Su corazón. Ahora, cuando nacemos de nuevo, somos transformados. Nos convertimos en otras personas. Porque es algo natural. Es algo que nace del corazón. Es un cambio. No es un cambio de iglesia. Es una relación con Dios, y ese cambio nos lleva a que nuestro corazón sea ¿qué? Transformado. Dice, Dios le mudó su corazón. O sea, usted es transformado en otra persona. De tal manera que la misma sociedad, la misma familia dice, Luis Carlos es otra persona. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que al nacer de nuevo, la misma sociedad se dé cuenta que usted y yo somos otras. Debe haber una manifestación diferente. Por eso ahí mismo dice, el versículo 10 dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él, ¿cómo? Con poder, y profetizó entre ellos. ¿Qué vino sobre la vida de Saúl? ¿Qué vino? El Espíritu de Dios vino sobre Saúl. O sea, vino sobre su vida y lo revistió ¿con qué? Con poder. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 8, en el Nuevo Testamento, dice la Biblia que Jesús le había dicho a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa de lo alto, lo que yo les he dicho. ¿Y cuál era la promesa? Que iba a venir sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo, y los iba a revestir con poder, y que con ese poder ellos iban a ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta lo último de la tierra. Amado hermano, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Primero, cuando hemos nacido de nuevo, somos transformados y podemos escuchar y entender las promesas de Dios. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Cuando viene el Espíritu Santo sobre su vida y te llena y te muda tu corazón y te llena de poder, te llena de gloria. De esta manera tú vas a ir a cualquier lugar del mundo y Dios abrirá puertas, y Dios te llevará, y Dios te sustentará, porque el poder del Espíritu Santo está sobre tu vida. Ahí está sobre tu vida. Y me va a ser testigo en todo lugar. Yo creo, y le doy gracias a Dios por la vida de Alex, porque ha venido a alimentarnos con un testimonio tan maravilloso, a perder los miedos, porque a veces somos inseguros. Pero el mismo Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, el que ha nacido de nuevo es como el viento, que no sabes de dónde sopla ni a dónde ¿qué? Termina. Cuando hemos nacido de nuevo, tenemos la seguridad que Dios nos lleva de su mano poderosa, y no importa dónde estemos, no debemos de tener miedo, porque Dios nunca nos va a soltar de su mano, y donde Él nos lleve, allá siempre nos va a bendecir. Amén. Siempre nos va a sostener. A veces los miedos de movernos, los miedos de hacer algo diferente, pero algo que quiero que comprendan esta mañana es que si tú has nacido de nuevo y si Dios te ha llenado de su Espíritu Santo, Él tendrá cuidado de ti, de tu casa, de tus hijos. Él no te va a dejar que pases vergüenza, porque donde tú vayas Él siempre te va a bendecir.